Durante esta jornada se confirmó que una niña de 11 años murió por PIMS en Concepción, una enfermedad inflamatoria que afecta a menores de edad luego de contagiarse con COVID-19, incluso semanas después. Vamos a tomar contacto con Ignacia Jiménez para conocer más detalles de este lamentable caso. Ignacia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, es el segundo caso que se conoce de una menor de edad que fallece a causa de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y este caso ocurre en la ciudad de Concepción con una menor de 11 años. Se conoce hoy día en horas de la tarde esta lamentable noticia. Explicaban desde el hospital que se está haciendo una investigación para saber al final cuáles fueron las causas de su deceso, pero al final de cuentas el diagnóstico estaba claro y esta menor estaba internada en el Hospital Regional de Concepción hace ya varios días, estaba bajo tratamiento médico. Te quiero invitar, Mati, a que revisemos parte de la vocería que hizo hoy día justamente el director del Hospital Regional de Concepción, dando a conocer esta noticia. El paciente no presentó una PCR positiva, sin embargo su madre fue contacto. Ella fue contacto y su madre dio positivo para COVID hace un tiempo atrás. Ella fallece efectivamente por un shock de distintas naturaleza atribuido a la falla de distintos órganos, ¿ya? Y el diagnóstico de trabajo del equipo es finalmente un PIMS, efectivamente. Ingresó a este hospital con bastante sintomatología de falla renal, tuvo un chuque, otro síndrome renal, también presentó algunas alteraciones de la parte gastrointestinal, varios shocks. Se estaban ahí, daba cuenta el doctor de los antecedentes, decía él que incluso esta menor de edad no había tenido un PCR positivo, pero que sí su madre había estado contagiada, y justamente esos casos se repiten muchas veces en el caso de los menores de edad que tienen este síndrome después de haber tenido COVID y no necesariamente haber desarrollado síntomas. Estamos con el doctor Pedro Astudillo, Mati, él es broncopulmonar pediátrico de la clínica Indisa. Doctor, hoy día, ¿cuáles son los síntomas al final para darse cuenta si un menor de edad está desarrollando al final un cuadro de este síndrome? Este es un síndrome que primero conocemos desde alrededor de abril o mayo del año pasado, que se presentaron los primeros casos en Gran Bretaña y después ha sido publicado en las revistas científicas. Los síntomas principales son prácticamente multisistémicos, por eso se llaman así, es decir, en todo el organismo. Si nosotros vamos de arriba a abajo, hay muchas veces dolor de cabeza, a veces confusión, conjuntivitis, pero sin secreción, sino que los ojos muy rojos. En la piel se presentan manchitas, no solo en la piel, sino que en las mucosas, por ejemplo, en la parte de adentro de la boca también se pueden producir algunas manchitas. Hay edema, se hinchan las manitos, los pies, y los otros son los órganos internos. Hay un problema muchas veces digestivo importante, por eso hay vómitos, diarrea, la fiebre es alta y se compromete el sistema cardiovascular de varias maneras, que es lo que finalmente provoca los cuadros más graves y que también hace que se confunda a veces con una enfermedad que los pediatras vemos con cierta frecuencia, que es la enfermedad de Kawasaki. Y así se ha homologado muchos de los síntomas. Entonces hay que recordar, sí, que esto no es frecuente. Los niños que presentan la enfermedad tienen la posibilidad como de un 0,3 o un 0,4 de los que hicieron COVID, ya sea en forma sintomática o asintomática, pueden tener esta posibilidad. Y generalmente, si bien hay excepciones, generalmente se da en niños un poquito más grandes. Ese es otro de los aspectos. Esto prácticamente no existe en los niños muy pequeños, recién nacidos, primeros 2 años de la vida, en general no hay casos, y la mayor parte está sobre los 10 años en la edad más bien escolar. Doctores, usted me decía antes fuera de cámara que de hecho en Chile no ha habido muchos casos. Usted estuvo en la clínica, algunos pacientes internados con este síndrome. Al final se repetía esto de que muchas veces habían sido pacientes asintomáticos. Claro, un porcentaje alto, que los distintos estudios dan cifras variables, pero un porcentaje no despreciable de estos pacientes han sido asintomáticos. Yo quiero decir que en Indisa, que es la clínica donde yo trabajo, ha habido 4 casos el año pasado y este año afortunadamente no hemos tenido ninguno y no hemos tenido fallecidos. Porque ese es otro aspecto importante. Yo sé que este es un síndrome que afecta mucho y para nadie es grato
que un niño haga un cuadro de estos con esta gran severidad. Pero cuando uno cuenta los adultos que entran a una unidad de cuidados intensivos para ser ventilados por el COVID, se muere entre el 30 y hasta el 50%. O sea, casi la mitad podría considerar que mueren. Acá, de todos los niños que hacen este PIMS, se muere solamente el 1%. No digo que no importe de ninguna manera, pero quiero decir que no es el mismo riesgo que entrar a la UCI por PIMS que entrar a la UCI por el COVID en el caso de los adultos. Pero doctor, a pesar del riesgo de que puede sonar bajo, ¿cuáles son las precauciones que tienen que tener hoy día los padres con los menores de edad? Muchas veces se dice que los menores no pueden ocupar mascarilla, los más chiquititos, pero ¿qué precauciones al final hay que tener? Primero, los niños no van a estar protegidos con vacuna por un tiempo todavía. Las vacunas que están disponibles tienen su autorización para 16 años y más. Hasta lo más chico que se pueda en niños, tienen que mantener todas las medidas de precaución que se recomiendan para los adultos. Es decir, distanciamiento social, esa es la más importante, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel. Y las digo en orden de importancia. O sea, el más importante es el distanciamiento a más de 1 metro o 1,5 metros de las personas que tengan los virus. En eso los niños no deben ser exceptuados. Deben ser considerados una persona más capaz de contagiarse y ya sabemos, no solo capaz de transmitir y eventualmente contagiar a un adulto mayor y ese adulto mayor causarle la muerte incluso, sino que además ya sabemos que si bien es cierto la proporción es baja, existe este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y se llama PIMS por la sigla en inglés y que puede ser una eventual complicación infrecuente, pero no debemos decir que la probabilidad es 0. Doctor, ¿y el PIMS es un síndrome que se ha visto asociado solo a casos de COVID o es algo que antes ya se veía en menores de edad? Los pediatras estamos acostumbrados a ver enfermedades que están asociadas a infecciones virales. Por ejemplo, muchas veces post-influenza, a las 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, tal como pasa con este síndrome, que hasta 6 semanas después de haber hecho la enfermedad, por ejemplo, con influenza uno ve Guillain-Barré, que es una parálisis progresiva. Por lo tanto, ese tampoco forma parte de la influenza propiamente tal, sino que es un síndrome que aparece posterior a la enfermedad. Acá lo mismo. Acá no teníamos PIMS porque no existía el virus o esta cepa de virus, coronavirus, que es capaz de provocar la enfermedad COVID-19. Pero en la medida que existe, también está esta probabilidad que entre 2 y hasta 6 semanas después de la enfermedad pueda hacer un cuadro de esta naturaleza. Por lo tanto, el COVID es nuevo, el PIMS por lo tanto es nuevo, pero otras enfermedades parecidas sí se producen tras las infecciones virales. Perfecto. Doctor, le agradecemos su tiempo. Queda claro también ahí el llamado a los padres que acá, a pesar de que a los niños no es tan frecuente que les dé COVID-19, igual tienen que mantener las precauciones, intentar mantener el uso de mascarilla, la distancia social, porque sabemos que si bien las consecuencias de tener PIMS pueden no ser tan frecuentes, en el caso de ocurrir se desarrollan también de forma grave y lamentablemente en nuestro país ya van 2 menores de edad que han fallecido a causa de este síndrome Mati. Gracias, Ignacia, por esta información. Nuevamente, entonces, reiterar los llamados a prevenir el contagio con este virus del que cada día sabemos noticias nuevas, negativas, por cierto. Muchísimas gracias, Ignacia, que tengas buenas tardes. Buenas tardes.